A continuación, Ecuador-Italia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentan su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador-Italia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches para otros. Bienvenidos a otro programa más de Ecuador-Italia, un programa de telesucesos promocionado por la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, un grupo gremial con ya 5 años, festejamos esta semana 5 años de existencia, en el cual tratamos de dar visibilidad a las actividades de nuestros asociados, también actividades que realiza la Embajada de Italia en Ecuador o la Embajada de Ecuador en Italia, evidentemente, siempre en relación al acuerdo comercial también que existe entre Ecuador y Europa, en este caso Ecuador-Italia, o Europa a través de Italia, como le llamamos nosotros. El día de hoy tengo conmigo una invitada especial, a quien le pido disculpas porque la semana pasada le quedé mal, fue un error logístico, y está aquí con nosotros finalmente Alexandra Maldonado, abogada senior de DLL Abogados. Alex, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio, encantada de estar aquí. Bueno, Alex, primero empecemos por el comienzo, un poquito describe lo que es el estudio de ustedes y el área de desempeño. Bueno, DLL Abogados es un estudio jurídico que se dedica muchísimo al área de derecho laboral, somos especialistas en derecho laboral, pero el día de hoy estoy aquí porque represento al área del derecho digital. Con la importancia de lo que es los datos del día de hoy, creo que es muy importante tomarlos en cuenta, tomarlos en consideración y entender qué es el dato y por qué hoy en Ecuador es tan importante el dato personal. Bueno, es increíble, ¿no? Es un activo. El dato es lo que en otras épocas sería los papeles. Correcto. Lo que uno guardaba en la caja fuerte, hoy tiene de una manera digital, pero es tan fácil y tan vulnerable de robar que es importante que exista protección de datos. Pero te voy a preguntar también, luego, sobre el tema del tema de derecho laboral, algo muy importante y muy oportuno en el país. ¿Cómo fue el ingreso de ustedes a la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana? Esto fue ya hace un año y un poquito más, 2 años van a ser, ¿no es cierto? Sí, hace 2 años nosotros somos parte de la Cámara, realmente una Cámara con mucho dinamismo que nos permite pues crecer, ¿no es cierto? Nos permite entender lo que son las relaciones comerciales hacia la interna del país, pero también hacia el exterior, ¿no? Sobre todo las relaciones que podemos tener con Italia. Hábleme un poquito, antes de entrar al tema de la protección de datos, de tus estudios, porque esta es una ciencia nueva, digámoslo así, ¿no? Cuando tú estudias seguramente esto no había. Correcto, así es. Hace mucho tiempo cuando estudié en la universidad, este tema no era tan importante. Hace 3 años me he sumergido en este tema. Primero empecé con el tema de ciberseguridad, que creo que el tema de ciberseguridad está entendido solamente desde el ámbito de los delitos, pero la ciberseguridad es mucho más profunda, es mucho más... como digo, es un tema muy profundo que es necesario entender que siempre está de manera transversal para las empresas, siempre la ciberseguridad y la seguridad de la información, que son como primos hermanos, siempre están de manera transversal en las empresas. La pregunta, ¿quiénes necesitan protección de datos? Todos. Es tan importante el dato y justamente por eso empecé yo estudiando ciberseguridad, porque van atados, ¿no? Son como los hermanos gemelos, va la seguridad de la información, la ciberseguridad y la protección del dato personal. ¿Quiénes necesitan hoy en día la protección del dato personal? Absolutamente todos, las empresas, las personas naturales, las fundaciones, las organizaciones, porque se debe entender que el dato es esa materia prima del cual deriva la información, que tienen todas las empresas. ¿Qué riesgos tiene una persona o una entidad si no tiene protección de datos? Es muy importante esta pregunta porque hoy en día es tan importante el dato personal que se ha convertido en un derecho. Bueno, estaba considerado ya desde hace mucho tiempo como un derecho, pero recién lo hemos hecho visible a través de una ley orgánica.
¿qué nos establece esa ley orgánica? Que si tú no proteges, si tú no implementas planes de protección de datos personales para tu empresa, pues puedes tener sanciones hasta el 1% de tu ingreso bruto con medidas correctivas, y si tú no aplicas esa medida correctiva, pues corres el riesgo de la suspensión del tratamiento del dato personal. ¿Cómo está la legislación en Ecuador del tema de la protección de datos? La legislación se encuentra vigente desde hace casi 2 años. El problema es que nos han dado una vacatio legis. ¿Qué implica una vacatio legis? Pues nos han dado un tiempo de 2 años para que las empresas puedan implementar protección de datos, entendiendo que el espíritu de la norma busca proteger libertades y derechos, ¿no? Y al proteger esas libertades y derechos nos dicen, ok, ustedes empresas, personas naturales, personas jurídicas, organizaciones sociales, tienen 2 años para poder implementar sus planes para la protección de los datos personales, porque en mayo de este año empiezan a regir las sanciones. Interesantísimo. Ven, pongan mucha atención. Siempre es importante estar alineados en estos temas. A veces uno no le da la importancia. Hay casos donde el tema de la protección de datos es poco vista. Es casi como antes, como la gente no tenía seguros de salud. Es muy necesario. Uno puede no comer, pero no tener un seguro de salud. Esto pasa, yo pondría el ejemplo igual con el tema de la protección de datos personales y corporativos. Un poquito de tu firma nos hablas un poquito, a pesar de que me hablaste, pero enfocar y invitar a quienes no conocen cómo te pueden acceder, cómo les pueden contactar. Claro que sí, nos encuentran en nuestra página web, que es dllabogados.com. Aclaremos, D de dedo, L de Lima, 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 DLL Abogados, ¿no? Correcto, D de dedo, L de Lima, L de Lima, Abogados. Es como digo, es una firma que incluso acabamos de recibir unos premios de Chambers League, como nos han reconocido muchísimo a nivel de patrocinio en el área laboral y en el área de procesar el litigio. Qué interesante. Me voy a pasar al campo laboral. ¿Cuál es tu opinión de la ley laboral en Ecuador? La ley actual que rige desde 1938. Creo que no soy la llamada a hablar específicamente de este tema, pero realmente alrededor nuestro y con todos nuestros clientes hemos podido ver que realmente este es como la médula, ¿no? Es esa espinita que todos los empresarios tenemos hoy en día. Realmente es una legislación que está un poco anticuada, no mira realmente los beneficios que podríamos tener a nivel país y a nivel empresarial, teniendo modificaciones contractuales que nos pueden ayudar a dinamizar el tema laboral. Es que es así, ¿no? Una ley laboral que sea flexible para que se pueda contratar más. Simple y sencillo. Más trabajo, menos desempleo a través de leyes laborales actualizadas. El mundo ha cambiado mucho. 1938, cuando se hizo esta ley, seguramente era muy oportuna y estaba bien. Hoy por hoy, la realidad del Ecuador y del mundo es otra. La competencia, la inversión extranjera, la inversión nacional. Y lo que se busca es justamente eso. Yo hago un llamado, es lamentable este momento hablar de la Asamblea, me cojo la cabeza cuando hablan de la Asamblea Nacional, pedir algo a la Asamblea porque bueno, estamos viendo cosas históricamente absurdas, peor pedir que apruebe una ley laboral. Lamentablemente se intentó hace 1 año y pico, el presidente mandó una ley que fue rechazada en lo absoluto, y ahorita bueno, estamos pasando un momento político crítico que genera todo. Nada bueno, todo es malo, inestabilidad jurídica, política, riesgo país, en fin. Pero bueno, recuerdo haber leído sistemas laborales de países similares, por ejemplo la Argentina. Una de las crisis de la Argentina es justamente la ley laboral. Y Argentina es un país que es el ejemplo del mal ejemplo. Lamentablemente ese hermoso país hermano sudamericano que tanto nos gusta, las carnes, el asado, el dulce de leche, el fútbol argentino, en fin, la música, la cultura, va de tumbo en tumbo y va hacia atrás, marcando una distancia con países que han tomado rumbos diferentes. Desde el caso de Chile, a pesar de tener un gobierno socialista radical, ha mantenido el sistema laboral que premiaba, donde se prevé apoyar al empleador y apoyar a la inversión. ¿Para qué? Para que haya más trabajo. La mejor ley de empleo es un trabajo. Pero bueno, vamos a volver al tema de esto. Ale, estás en la Cámara Binacional Ecuatoriana Italiana. ¿Conoces Italia? Sí, conozco Italia, el sur de Italia. El sur de Italia, que es para mí lo más lindo. Para mí también. Y no es como una perla escondida, ¿no es cierto? ¿Dónde estuviste? No me acuerdo, Nápoles, Capri creo que era, y no estuviste recuerdo. En la costa amalfitana. Ajá. Tuviste esa suerte. Bueno, es de las zonas más... La costa amalfitana, para quienes no lo saben, es una de las zonas más exquisitas y más buscadas por
por gente adinerada, ya que la famosa costa amalfitana que comprende la bahía de Nápoli, Sorrento, Amalfi, Positano, al frente la isla de Capri, como menciona Alexandra, es considerado una de las zonas más paradisíacas de Europa para veranear, costosa, pero realmente fabuloso. Y Nápoli, una ciudad interesante. ¿Conociste Nápoli? Un poquito caótico, ¿no? Sí, el caótico. ingreso a Nápoli. Yo recuerdo, mira, la primera vez que fui a Nápoli me impactó, un poquito desordenado, un poco caótico, ¿no es cierto? Algo que no estás acostumbrado a ver en Europa. Pero una vez que uno se adentra en Nápoli, encuentra una cultura maravillosa. Dicen, los napolitanos sobre todo, que la mejor pizza, el mejor café, la mejor pasta está en Nápoli. Y puedo decir que si no es la mejor, es una de las mejores. Una ciudad muy particular donde inclusive hay muchas tradiciones únicas. Ahí se habla un dialecto que es el napolitano, que es un italiano más cerrado, pero una ciudad fantástica. Yo siempre recomiendo a las personas que van a Italia, obviamente, hay que conocer Roma, hay que conocer Venecia, hay que conocer Florencia, pero si ya vas por una segunda ocasión, intenta el sur de Italia y esta zona maravillosa de la costa amalfitana. ¿Qué te pareció, por ejemplo, a ti, hablando de costos, por ejemplo, Italia? ¿Te parece un país caro, te parece un país barato o normal? Normal, me parece un país normal. Donde Y uno para puede, nosotros que estamos dolarizados, mejor aún. nos es caro. Es verdad, lamentablemente el Ecuador se ha puesto un país, no ahora, ya viene siendo un país muy caro. Yo creo que a raíz de las famosas salvaguardias que se dieron hace 7, 8 años, el país se encareció. Salir a comer es muy costoso en Ecuador. Sí. Las compras de Ecuador son muy costosas. Sin embargo, los productos que vienen de Europa y de Italia tienen un beneficio maravilloso gracias a esa oportunísima, eso sí, ley, este acuerdo comercial que tenemos con Europa e Italia. Cuéntame un poquito, ¿cuál es tu expectativa en relación a esta propuesta de la ley de datos? ¿Cómo está el ecuatoriano, el empresariado tomando este caso, que es algo tan necesario, esta necesidad, digámoslo así? Creo que el Ecuador está todavía verde. Creo que muchas de las empresas todavía no entienden que este activo, este nuevo petróleo, como le llaman vulgarmente alrededor del internet, petróleo. El nuevo petróleo, creo que todavía no estamos preparados, no hemos tenido la suficiente cultura dentro del país para entender lo que significa la protección de un dato personal, pero es sumamente importante que empecemos y actuemos desde ya. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar expuestos a que en mayo pues tendremos sanciones. Este tipo de tratamiento de datos personales o la implementación de estos planes de tratamiento de datos personal se tiene que dar desde una empresa hasta un colegio, un hospital, los ministerios, absolutamente todo ciudadano ecuatoriano y toda empresa ecuatoriana necesita la implementación de este tratamiento de dato personal. ¿Por qué? Porque nuestro mundo gira alrededor de los datos y dentro de ese girar alrededor de los datos es necesario identificar qué es un dato personal y cómo lo voy a proteger. Porque como decía, el espíritu de la norma lo que busca es proteger esa libertad y ese derecho. ¿Podrías, para quienes no están muy familiarizados con el tema, dar un ejemplo de protección de datos, un ejemplo del mal ejemplo? ¿Qué le puede pasar a una persona, a un individuo que no ha hecho esto? ¿Qué le puede pasar? Primero que va a tener sanciones. Esas sanciones son graduales. Entonces, que se entienda que es un dato personal. Un dato personal es de aquello que me identifica o me hace identificable. Por ejemplo, me identifica mi nombre, Alexandra Maldonado. Me hace identificable mi cédula de identidad, mi correo electrónico, mi número de WhatsApp, entre otros. ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo estoy dentro de esa compañía, llamémosle, no sé, Patito S.A., ¿no es cierto?, que se dedica a comercializar zapatos. Lo más importante para mí es cómo yo trato el dato personal de mis clientes al momento de la facturación. Uh-huh. Entonces, al momento de tratar ese dato personal, lo que nosotros hacemos como DLL Abogados es implementar una estrategia legal y técnica, porque es muy importante recalcar que esta ley no solamente es ley y por ser ley es tema legal. Esta ley tiene un componente técnico muy importante y ese componente técnico es el que nos ayuda a levantar la información y tratar riesgos a través del tratamiento del dato personal. Entonces, si yo tengo mi Patito S.A. que se dedica a vender zapatos, lo importante es que yo identifique cómo estoy tratando el dato personal de mi cliente para que mañana, cuando Alexandra Maldonado venga y me pida la eliminación de ese dato o la oposición del tratamiento de ese dato personal, yo tenga la capacidad de o suprimir o eliminar o darle el tratamiento que me está pidiendo el titular de ese dato personal.
Mucho ojo, es algo muy interesante. También es una cosa que el ciudadano debe conocer, sus derechos. Correcto. De sus datos, ¿no? Donde usted entregue sus datos, no está autorizando a que esos datos sean entregados. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas bases de datos que uno puede comprar? Es sumamente importante esta pregunta porque no ahora, hace mucho tiempo, ya en el Código Orgánico Integral Penal se establece que la venta de las bases de datos es ilegal y que por lo tanto ya no es una sanción administrativa como lo plantea esta ley, sino se convierte en un delito. Entonces, al cometer un delito en la transferencia de estas bases de datos, nosotros podemos perder, ¿no es cierto?, podemos tener una pena privativa de libertad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entender que si yo necesito transferir un dato a otra compañía que está dentro de mi holding o dentro de mi grupo de compañías, necesito tener una política adecuada para el tratamiento de esa base de datos para evitar justamente el cometimiento de un delito. Qué importante, ¿no? A veces uno le da tanta poca importancia a este tema. Escuchándote, te escuchaba y digo, claro, esto es una necesidad, esto es una cosa que no solo por tema de ley, sino por protección de ida y vuelta, del quien da el dato y quien recibe el dato, ¿no? La empresa, quien comercializa. Acuérdense que ahora para la facturación electrónica estamos obligados de entregar los datos. Así es. Y existe un cierto temor a veces del consumidor de dar su información. Y es justamente por eso, ¿no? Entonces se debe saber, no sé, hay alguna forma que cada empresa diga, bueno, nosotros protegemos sus datos de esta manera, deme sus datos sin miedo. Correcto, aquí depende, nosotros tenemos un lema y es que cada cliente es un universo distinto, entonces dependiendo del giro del negocio de cada cliente, pues debemos darle el tratamiento del dato personal. Habrá muchas empresas que les van a poner un rótulo en donde les diga, se les está grabando, tenemos cámaras de videovigilancia que se convierte en un tratamiento de un dato personal, pero tranquilo, esta información es solo por seguridad y mantendremos las grabaciones 3 días y se eliminará. O los biométricos, o el rato que voy a acercarme a dar mis datos para una factura. Es responsabilidad de la empresa informar para qué estoy dando y cómo van a utilizar ese dato que yo estoy proporcionando para que me emitan una factura. Qué interesante, ha sido un programa que se nos hizo rápido con un tema muy importante para todos quienes, no solamente empresarios, sino emprendedores que empiecen sus actividades con orden, con esa estructura tan necesaria, y qué mejor si pueden ser de la mano de un gestor, de un abogado, un grupo de profesionales que los guíen. La página web www.dllabogados.com sin .es, ¿no es cierto? Para ustedes, amigos, si ustedes están interesados también en ser parte de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana, búsquenos en redes sociales, búsquenos con la página web ecuadoritalia.com. Esto es una asociación gremial que reúne empresarios, ejecutivos, hombres, mujeres de todo el Ecuador que quieren tener algún vínculo comercial interno con los socios o con Italia o con Europa o viceversa. No necesariamente importar y exportar, pero sí somos un grupo de empresarios donde nos juntamos y nos apoyamos entre nosotros. Al momento aproximadamente 160, 170 socios, con oficinas en Quito, Manta, Guayaquil, próximamente en Cuenca. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. De mi parte, muchas gracias, Alex. Un mensaje para los oyentes? Muchísimas gracias a todos y sobre todo que se entienda que es nuestro deber y nuestra obligación proteger el dato personal, porque si no, pues tendremos las consecuencias que son sanciones un poco agresivas a partir de mayo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo día jueves aquí en Telesucesos, 18:30. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana presentaron su programa Ecuador-Italia, un programa enfocado en la realidad de estos países hermanos, así como sus negocios, intercambios comerciales, turismo, gastronomía e industria, con la conducción de José Luis Iturralde. Ecuador, Italia.